A veces, lo que parece un retraso es en realidad Dios preparando algo más grande para ti. Esta historia te va a mostrar cómo hasta los sufrimientos esconden un plan divino. ¿Alguna vez has sentido que la vida trabajaba en tu contra? Como si cada puerta que se cerrara fuera una confirmación de que Dios te había olvidado. Pues bien, prepárate para conocer a María. Una joven que descubrió que Dios tiene sus propios caminos. Y esos caminos, por más misteriosos que parezcan, siempre trabajan a nuestro favor. María tenía 25 años y vivía en un pueblo pequeño del interior. Era de esas personas que trabajan mucho, sueñan en grande, pero siempre parecen estar luchando contra la corriente. Todos los días se levantaba temprano, tomaba 2 autobuses para llegar al trabajo y regresaba a su casa ya de noche, agotada. Las cuentas siempre ajustadas, los sueños siempre postergados y esa sensación constante de que, por más que se esforzara, algo siempre salía mal en el último momento. Pero María no estaba sola. Tenía a Carlos, su mejor amigo desde la adolescencia. Carlos era diferente. Él creía en cosas que la mayoría de la gente considera tonterías. Hablaba de la providencia divina, de las señales que Dios nos envía, de cómo el Señor guía nuestros pasos. María lo escuchaba, pero en el fondo encontraba todo eso muy bonito en teoría, hasta el día en que todo cambió. María había aplicado para un puesto en una empresa grande de la capital. Era la oportunidad que había estado esperando durante años. Buen salario, plan de carrera, la oportunidad de finalmente salir de esa vida difícil. La respuesta llegó por carta. Lamentamos informarle que su candidatura no ha sido seleccionada. María leyó y releyó esas palabras. Se sintió como si el mundo se derrumbara sobre ella. Otra puerta cerrada. Otra esperanza destruida. Esa noche Carlos apareció en su casa. Él siempre sabía cuándo ella necesitaba apoyo. Encontró a María llorando en 1900 en la cocina, con la carta arrugada sobre la mesa. «Ya no puedo más, Carlos», le dijo entre sollozos. «Hago todo bien, me esfuerzo, estudio, me preparo y nada funciona. Es como si Dios me hubiera abandonado». Carlos se sentó junto a ella y habló con esa calma que solo él tenía. «María, Dios nunca se equivoca. Todo tiene un propósito en su plan. Esta puerta se cerró porque una puerta más grande se está preparando para abrirse». María lo miró con enojo. «No me vengas con esas cosas. Místicas ahora, Carlos. Necesito dinero, necesito trabajo, necesito soluciones reales». «¿Y si te dijera que esto es real?», Carlos respondió. «¿Y si te dijera que el rechazo que recibiste hoy podría ser lo mejor que te pudo haber pasado?». Una semana después, María regresaba de una entrevista para otro empleo cuando tropezó en una banqueta mal cuidada. La caída fue fea. Se torció el pie derecho de tal manera que ni siquiera podía apoyarlo en el suelo. En el hospital, el médico fue... Claro, 2 semanas de reposo absoluto. Nada de caminar, nada de trabajar. El pie necesita recuperarse completamente. María no podía creerlo. Como si el rechazo del empleo de sus sueños no fuera suficiente, ahora se veía impedida de trabajar, de buscar otras oportunidades, de hacer cualquier cosa productiva. «Estoy maldita», le dijo a Carlos por teléfono. «Primero pierdo el empleo, ahora ni siquiera puedo buscar otro. ¿Qué hice mal en la vida para merecer esto?». Carlos fue a sin visitarla al día siguiente. Trajo una bolsa llena de libros. «¿Qué es esto?», María preguntó. «Tu medicina». Carlos sonrió. «Ya que vas a estar quieta de todas maneras, ¿qué tal si usas este tiempo para aprender algo nuevo?». María miró los títulos con desconfianza. Los caminos de Dios, la providencia divina, fe y confianza en Dios. «Carlos, tú sabes que yo no creo en estas cosas». «No te pido que creas», dijo él. «Te pido que experimentes. ¿Qué tienes que perder?». Los primeros días María se resistió. Pero el aburrimiento pudo más. Comenzó a hojear uno de los libros, después otro, y algo extraño sucedió. Las palabras empezaron a tener sentido. Leyó sobre cómo Dios guía nuestros pasos, aun cuando no lo vemos, sobre cómo las pruebas son bendiciones disfrazadas, sobre cómo todo en nuestra vida forma parte de un plan divino perfecto. Durante 2 semanas, María se sumergió en ese mundo nuevo. Aprendió sobre la fe, sobre la confianza en Dios, sobre cómo aceptar su voluntad con gratitud. Por primera vez en años se sintió llena de esperanza. Tal vez Carlos tenga razón, pensó.
Tal vez todo esto pasó para que yo descubriera estas cosas. Cuando su pie se recuperó, María estaba transformada. Tenía una nueva visión del mundo, una nueva comprensión de cómo funcionaban las cosas. Decidió poner todo eso en práctica. Todos los días hacía sus oraciones, confiaba sus preocupaciones a Dios, pedía su dirección, practicaba la gratitud por lo que ya tenía, repetía afirmaciones de fe. Sentía que finalmente estaba en el camino correcto. Y entonces, como por milagro, sonó su teléfono. ¿María? Aquí es de la empresa Horizonte Creativo. Recibimos su currículum y nos gustaría programar una entrevista. ¿Sería posible mañana a las 2 de la tarde? María casi no podía creerlo. Horizonte Creativo era una agencia de publicidad que admiraba desde hacía años. Ni siquiera recordaba haber enviado su currículum ahí. La entrevista salió perfectamente. María se sintió conectada con los entrevistadores. Respondió todas las preguntas con seguridad. Sintió que era exactamente el lugar donde debía estar. Vamos a analizar su perfil y nos pondremos en contacto en 2 días, dijo la gerente de recursos humanos con una sonrisa que parecía prometedora. María salió de la empresa flotando. Llamó a Carlos inmediatamente. «Funcionó, Carlos. Lo logré. Dios realmente escuchó mis oraciones». «Tranquila, María». Carlos rió del pino setient. Otro lado de la línea. Deja que las cosas sigan su curso natural. Dios tiene su propio tiempo. 2 días después sonó el teléfono. Era Horizonte Creativo. María, lamentamos informarle que decidimos continuar con otro candidato. Fue una decisión muy difícil. Usted tiene un perfil excelente, pero... María ni siquiera escuchó el resto. Colgó el teléfono y se tiró en el sofá, devastada. «No funciona», gritó sola en el apartamento. «Nada de esto funciona. Hice todo bien, oré, confié. Practiqué la gratitud, y aún así salió mal». Cuando Carlos llegó, encontró a María en un estado que no había visto en meses. «¿Por qué Dios sigue cerrando las puertas frente a mí?», preguntó entre lágrimas. «Traté de creer, Carlos. Realmente traté. Pero no sirve de nada. Dios realmente me ha abandonado». Carlos se sentó junto a ella y permaneció en silencio por unos minutos. Después dijo: «María, ¿y si te dijera que no fuiste rechazada? ¿Y si te dijera que fuiste protegida?» «¿Protegida de qué?», María preguntó con enojo. «De lo que no es para ti», Carlos respondió. A veces Dios dice no a algo bueno porque tiene algo mucho mejor guardado. Una semana después, María vio en el periódico local: Horizonte Creativo entra en quiebra y despide al 80% de sus empleados. La empresa que la había rechazado estaba en bancarrota. Todos los empleados nuevos habían sido despedidos. María se quedó paralizada mirando la noticia. Si la hubieran contratado, estaría desempleada ahora, probablemente sin derecho a ninguna indemnización. Ese mismo día sonó su teléfono. «¿María? Aquí es Marina, de la Escuela de Artes Visuales. Supimos de su trabajo a través de una amiga en común y estamos armando un proyecto de arte terapia con niños de escasos recursos. ¿Le interesaría coordinar el proyecto? El sueldo no es muy alto, pero es un trabajo con propósito y tendría libertad total para crear». María casi se le cae el teléfono. ¿Arte terapia con niños? Era exactamente el tipo de trabajo que había soñado hacer desde la universidad, pero nunca había tenido el valor de intentarlo. «¿Cómo supieron de mi trabajo?», preguntó. Una tal Ana Paula nos mostró algunos de sus dibujos que vio en las redes sociales. Dijo que usted tenía un talento especial para conectar con las personas a través del arte. Ana Paula. María recordó inmediatamente. Era la gerente de recursos humanos de Horizonte Creativo, la misma que la había rechazado la semana anterior. Cuando se encontró con Carlos para contarle las noticias, María estaba radiante, pero también confundida. «No entiendo», dijo. «La mujer que me rechazó fue la misma que me recomendó para este trabajo nuevo, y este trabajo está mucho más alineado con lo que realmente quiero hacer». Carlos sonrió de esa manera de alguien que sabía que eso iba a pasar. «¿Entiendes ahora, María? No atrajiste el rechazo. Dios te protegió. Él siempre responde a nuestras oraciones, pero no de la manera que nuestra mente espera. Responde de la manera que nuestro corazón necesita». María se quedó en silencio, procesando todo lo que había pasado. «El accidente del pie me obligó a parar y estudiar estas cosas», dijo lentamente.
El rechazo del primer empleo me salvó de ser despedida después. El rechazo del segundo empleo me llevó al trabajo de mis sueños. Exacto, Carlos confirmó. Cada no era en realidad una redirección divina. Cada puerta que se cerraba era para abrir espacio a la puerta correcta. María comenzó en el proyecto el lunes siguiente. Desde el primer día supo que estaba en el lugar correcto. Trabajar con los niños la llenaba de una manera que nunca había experimentado. Veía el brillo en sus ojos cuando descubrían que podían crear algo hermoso. Sentía que realmente estaba haciendo la diferencia. El sueldo no era alto, pero era suficiente. Más importante, se despertaba todos los días emocionada de trabajar. Ya no necesitaba tomar 2 autobuses. El trabajo estaba cerca de su casa. Tenía libertad para crear. Se sentía útil, realizada en el camino correcto. 3 meses después, María y Carlos estaban sentados en el mismo banco de la plaza donde ella había llorado con la primera carta de rechazo. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, María dijo. No fue solo el trabajo lo que cambió. Yo cambié. La forma en que veo la vida cambió. ¿Cómo así?, Carlos preguntó. Antes yo veía cada problema como un castigo, cada retraso como mala suerte. Ahora entiendo que todo tiene un propósito en el plan de Dios. Hasta las cosas malas pasan para llevarnos a donde necesitamos estar. María miró al cielo y continuó. Ese accidente me forzó a parar y aprender cosas que nunca habría aprendido corriendo detrás de un empleo. Los rechazos me salvaron de situaciones que habrían sido peores. Cada no me acercó a mi sí verdadero. Y ahora, Carlos preguntó, ¿ahora le doy gracias a Dios hasta por las cosas malas? María respondió, porque sé que si está pasando es porque tiene un propósito que aún no puedo ver. María había descubierto una verdad que pocos entienden. Nada pasa por casualidad en el plan de Dios. Cada persona que cruza nuestro camino, cada oportunidad que perdemos, cada puerta que se cierra, cada retraso que enfrentamos, todo forma parte de un designio más grande. Las Escrituras nos enseñan lo que los místicos siempre supieron. Sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Romanos 8:28. Nuestras pruebas no son castigos, sino preparaciones. Nuestros fracasos aparentes no son finales, sino redirecciones divinas. Pero hay algo más profundo que eso. Existe una inteligencia divina que trabaja a nuestro favor, aun cuando parece lo contrario. Esa inteligencia conoce nuestro camino mejor que nosotros mismos. Sabe lo que realmente necesitamos, aun cuando pensamos que sabemos lo que queremos. María aprendió que cuando oramos, pedimos o suplicamos algo, Dios siempre responde, pero la respuesta no siempre viene en la forma que esperamos. A veces la respuesta es un no que nos protege, a veces es un retraso que nos prepara, a veces es una pérdida que abre espacio para algo más grande. La fe verdadera no es obtener todo lo que queremos, es alinear nuestra voluntad con la de Dios. Es confiar en que existe un plan más grande que trabaja a través de nosotros y para nosotros. Pasaron los meses. El proyecto de Mino sin post. María creció. Fue invitada a coordinar otros proyectos sociales. Su vida tomó una dirección que nunca podría haber imaginado. Y todo había comenzado con un rechazo que ella pensó que era el fin del mundo. ¿Te acuerdas cuando dijiste que estabas maldita?, Carlos preguntó en una de sus conversaciones. María se rió. Hoy sé que estaba bendecida. Cada maldición aparente era una bendición disfrazada. ¿Y si hubieras conseguido ese primer empleo?, Carlos continuó. Estaría encerrada en Mino 100, una oficina, haciendo algo que no me completara, ganando bien pero viviendo mal. María respondió sin dudarlo. Jamás habría descubierto mi verdadero propósito. La transformación de María no pasó desapercibida. Las amigas comenzaron a buscarla pidiendo consejos. Querían saber cómo había cambiado tanto, cómo había encontrado esa paz, esa certeza. El secreto, María siempre decía, es entender que Dios nunca trabaja en tu contra. Él siempre trabaja para ti, aun cuando parece los contrario. Una de esas amigas era Carmen, que había perdido su empleo recientemente y estaba desesperada. María, es fácil decir eso cuando las cosas van bien, Carmen dijo. Pero, ¿y cuando todo se está derrumbando? ¿Cómo confiar en que eso tiene un propósito? María tomó las manos de su amiga y dijo, Carmen, hace un año yo estaba exactamente donde tú estás, desesperada pensando que la vida era injusta conmigo.
Hoy sé que ese momento difícil era necesario para llevarme a donde estoy. Pero, ¿y si no mejora? Carmen insistió. Va a mejorar, María respondió con convicción. Pero tal vez no de la manera que esperas. Tal vez de una manera mucho mejor. María había aprendido que la fe no es creer que las cosas malas no van a pasar. La fe es confiar en que cuando las cosas malas pasan, tienen un propósito en el plan de Dios. Es saber que estamos siendo preparados para algo más grande, aun cuando no podemos ver el panorama completo. Carlos observaba la transformación de María con el orgullo de un mentor. Siempre supo que ella llegaría ahí, pero sabía que ella necesitaba descubrirlo por cuenta propia. ¿Te acuerdas de la primera vez que te hablé del plan de Dios? Carlos preguntó. Me acuerdo, María sonrió. Pensé que estabas loco. ¿Y ahora? Ahora sé que tenías razón. Todo tiene un propósito en el plan de Dios. Hasta nuestra conversación de hoy tiene un propósito. ¿Cuál? Carlos preguntó con curiosidad. Recordarme de dónde vengo y hacia dónde voy, María respondió. Recordarme ser agradecida por cada paso del viaje, incluso los pasos dolorosos. La vida de María se había convertido en un ejemplo vivo de cómo Dios trabaja. Había descubierto que resistirse al plan divino solo causaba sufrimiento, que aceptar y confiar en el proceso, aún sin entender, traía paz y resultados sorprendentes. Su trabajo con los niños también se había transformado en algo más grande. No solo enseñaba arte, sino que enseñaba sobre el propósito, sobre la autoestima, sobre creer en uno mismo. Veía niños y niñas que llegaban tímidos e inseguros transformarse en pequeños artistas seguros de sí mismos. Tía María, una niña llamada Sofía, dijo un día: ¿por qué algunas personas están tristes y otras están felices? María dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a esa niña de 8 años con admiración. ¡Qué pregunta tan profunda para una edad tan pequeña! Sofía, le dijo arrodillándose para quedar a la altura de la niña, creo que las personas tristes todavía no han descubierto que Dios tiene un plan para todo. Piensan que las cosas malas pasan porque no tienen suerte. Las personas felices descubrieron que las cosas malas también sirven para algo bueno. ¿Cómo es eso, tía? María pensó en cómo explicar eso de manera simple. ¿Te acuerdas cuando estabas dibujando esa flor la semana pasada y te equivocaste con el color del pétalo? Me acuerdo, Sofía respondió. ¿Qué hiciste? Estuve triste primero, pero después tú me ayudaste a hacer otros pétalos del mismo color y quedó aún más bonito. La niña sonrió. Exacto. Lo que parecía un error se convirtió en algo aún más hermoso. Así es como trabaja Dios. A veces lo que parece malo es lo que va a hacer que todo se vuelva más hermoso. Sofía se quedó pensando por un momento y después dijo: ¿entonces cuando nos pasan cosas malas, podemos estar felices? No necesitas estar feliz de inmediato, María explicó. Puedes estar triste, sí, es normal. Pero después podemos recordar que Dios va a usar eso para algo bueno, aunque todavía no sepamos qué. Esa noche María le contó a Carlos sobre la conversación con Sofía. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? Dijo. Es como los niños entienden estas cosas más fácil que los adultos. Todavía no han perdido la capacidad de creer en milagros. ¿Y no son milagros realmente? Carlos preguntó. La forma en que Dios cose las situaciones, conecta a las personas correctas en el momento correcto, ¿transforma los problemas en soluciones? Sí, María confirmó. El milagro más grande es darse cuenta de que no hay casualidades en el plan de Dios. Que cada persona que conocemos, cada libro que leemos, cada conversación que tenemos, está ahí por una razón. ¿Incluso esa primera conversación cuando estabas llorando en la cocina? Carlos preguntó. Especialmente esa, María se rió. Si tú no hubieras aparecido con esos libros, si yo no me hubiera lastimado el pie y me hubiera visto obligada a parar, si no me hubieran rechazado en esos empleos, nunca habría descubierto mi verdadero camino. La historia de María estaba lejos de terminar. Cada día traía nuevas sincronías, nuevas confirmaciones de que estaba en el camino correcto. Las personas aparecían en el momento correcto con la información correcta. Las oportunidades surgían de lugares inesperados. Los recursos aparecían cuando eran necesarios. Había aprendido a leer las señales de Dios. Cuando las cosas fluían fácilmente, sabía que estaba alineada con su voluntad.
Cuando encontraba resistencia, hacía una pausa para reevaluar si estaba forzando algo que no estaba en los planes divinos. La vida se volvió más fácil cuando dejé de luchar contra el plan de Dios. María le dijo a Carmen que había conseguido un empleo nuevo, mucho mejor que el anterior, y ahora también creía en el propósito divino de todas las cosas. ¿Cómo sabes cuándo debes insistir y cuándo debes rendirte? Carmen preguntó. Aprendí que insistir es no renunciar al sueño, pero estar abierta a caminos diferentes, María explicó. Es como un río que quiere llegar al mar. No renuncia al objetivo, pero rodea las piedras, cambia de dirección cuando es necesario. María se había convertido en una persona completamente diferente de la que lloraba en la cocina con una carta de rechazo en la mano. No porque su vida externa hubiera cambiado, aunque había cambiado mucho, sino porque su vida interna se había transformado. Había descubierto que la verdadera seguridad no viene de controlar lo que pasa, sino de confiar en que lo que pasa siempre forma parte del plan de Dios. Que la verdadera abundancia no es tener todo lo que queremos, sino querer todo lo que Dios nos da. Que la verdadera felicidad no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que los problemas también sirven para algo. Carlos, María dijo en una de sus últimas conversaciones, ¿sabías que todo esto iba a pasar cuando trajiste esos libros? Sabía que tenías el potencial de descubrirlo, Carlos respondió. Pero necesitabas descubrirlo por tu cuenta. Nadie puede despertar a otra persona. Solo podemos plantar semillas y confiar en que van a germinar en el momento correcto. ¿Y si no hubiera leído los libros?, María preguntó. Entonces Dios habría encontrado otra manera de enseñarte. Carlos sonrió. Cuando alguien está listo para aprender, el maestro aparece. Y el maestro puede ser un libro, una persona, una situación difícil o hasta un rechazo. María miró hacia atrás y vio claramente cómo cada pieza del rompecabezas se había encajado perfectamente, cómo cada error aparente había sido un acierto disfrazado, cómo cada puerta cerrada había abierto el camino hacia la puerta correcta. ¿Sabes cuál es la cosa más increíble de todo esto?, dijo. ¿Qué?, Carlos preguntó. No solo cambié mi vida. Cambié la vida de los niños con los que trabajo, de Minos Cientos, Carmen y de otras personas que me buscan. Es como si la transformación se expandiera. Así es como funciona, Carlos confirmó. Cuando nos alineamos con el plan de Dios, automáticamente ayudamos a otras personas a encontrar el suyo. Es un ciclo de expansión. María había entendido una de las leyes más poderosas de Dios. Todo está conectado en su plan. Nuestra transformación personal contribuye a la transformación colectiva. Nuestro alineamiento con el designio divino beneficia solo a nosotros, sino a todos a nuestro alrededor. Y así, lo que comenzó como una historia de rechazo y frustración, se transformó en una historia de propósito y realización. María descubrió que a veces necesitamos perder lo que pensamos que queremos para encontrar lo que Dios sabe que realmente necesitamos. Recuerda esta historia cuando la vida parezca estar trabajando en tu contra, cuando las puertas se cierren, cuando los planes salgan mal, cuando las respuestas sean no. Recuerda que cada retraso, cada pérdida, cada puerta cerrada puede ser simplemente Dios abriendo espacio para algo que aún no puedes ver. Todo en la vida tiene un propósito en el plan divino. Hasta esta historia que acabas de leer llegó hasta ti por una razón. Tal vez para recordarte que confíes en el proceso de Dios. Tal vez para mostrarte que no estás solo en tus luchas. Tal vez para inspirarte a ver tus derrotas aparentes como redirecciones divinas. Dios nunca se equivoca. Él siempre trabaja a tu favor, aun cuando parece lo contrario. Tu única tarea es confiar en su plan y mantenerte abierto a las posibilidades que tu mente aún no puede imaginar. Confía en el plan de Dios. Practica la gratitud aun por las situaciones difíciles. Mantén tu corazón abierto a las sorpresas que el Señor está preparando para ti. Porque al final, vas a descubrir lo que María descubrió. Cada no que recibiste te estaba dirigiendo hacia tu sí, más importante en el plan perfecto de Dios.